¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cocinando con Lauren. Hoy te voy a compartir una rica receta. Ya que estamos todavía en temporada de Cuaresma, esta receta va perfecta. Un rico pico de gallo al estilo de Tlaxcala. Y ahora vamos con los ingredientes. Lo que vamos a ocupar para esta receta de pico de gallo es 2 jitomates, un manojito de cilantro, un chile jalapeño, la mitad de una cebolla, un limón y 2 aguacates y sal, la fina. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestro jitomate. Hay que preparar nuestras comiditas saludables, que también para el sistema inmunológico queda muy bien estas comiditas para las personas que están a dieta, que no pueden comer cualquier cosa. Esto y acompañado con un pollito muy sabroso, muy saludable. Bueno, con este pico de gallo puedes acompañarlo muy sabroso con unos tacos al pastor. ¿Quieres saber cómo prepararlos? Aquí te dejo una tarjetita arriba donde puedes ver paso a paso para acompañarlo con este pico de gallo. Bueno, pues vamos a picar un chile jalapeño. Nomás le pondremos la mitad y veremos si pica. Si no, pues así quedará bien, porque hay muchas personas que no les gusta muy picoso. A otras pues sí les gusta muy cargadito de picante, pero ahorita vamos a ver cómo queda. Vamos a ponerle la cebolla y vamos a picarle. Le quitamos un poco el corazón para que no esté muy picoso, que esté nomás bien para comerse. Mira, picadito, para que ya lo pongamos ahí con las otras verduras. Bueno, seguimos con el cilantro. Ya lavamos todo, ya vamos a picarlo también para ponérselos ahí. Y no olviden que para cuando van a comer un sabroso pico de gallo con unas tortillas calientitas, y si quieres saber cómo hacer unas ricas tortillas, aquí te dejo una tarjetita donde se te indica paso a paso cómo puedes prepararlas. Bueno, pues como pueden ver, miren, ya tenemos aquí bien picadito. Ahora le vamos a poner, lo revolvemos un poco y vamos a ponerle el limón. El limón se le pone para matizar bien sus sabores, que acentúe bien el sabor. Bueno, le vamos a poner solo un limón. Lo revolvemos bien, lo dejamos un ratito para que le penetre bien los sabores, que se maticen bien, y después le pondremos el aguacate, le pondremos de una vez la sal para que con eso ya agarre bien sabor. Lo dejamos reposar unos 2 minutos para que matice bien los sabores, ahorita con la sal y el limón. El aguacate le pondremos después. Miren, como pueden ver, ya reposó, ya agarró el matiz de todos los sabores. Ahora ya le vamos a poner el aguacate. Lo probamos cómo está de sal, y como ya le habíamos echado, pues ahora le vamos a probar. Le falta poquito, le vamos a echar otro poquito para que esté ya bien sabroso y ya podamos comer un rico y sabroso un taco de nuestro pico de gallo. Miren, así se ve ya con el aguacate que tiene. Bueno, pues hemos llegado al final de este video y miren cómo nos ha quedado y cómo vamos a disfrutarlo.
Yo lo voy a acompañar con una rica milanesa de pollo y vamos a ponerle el pico de gallo. ¡Ay, qué delicioso! Miren, bien sabroso. Y ahora vamos a probarlo. Oh, no se imaginan qué rico, todos los sabores ya concentrados quedan. De verdad que maravilloso. Les recomiendo que lo prueben y lo hagan y van a ver cómo lo van a disfrutar. Hemos llegado al final de esta receta y ahora, si te ha gustado, regálame un súper me gusta. Si te ha gustado esta receta, compártelo con tus amigos y familiares. Y si tienes alguna duda, aquí en la caja de comentarios nos los puedes dejar. Te invito que si te gustan estas recetas al estilo de Tlaxcala, te pido que te suscribas a mi canal y si buscas unas ricas recetas de unas salsas, aquí te dejo este rico guacamole. Y adiós, hasta luego, que les vaya muy bonito.